Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Una vez más estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Boynton Beach, Florida. Estamos transmitiendo por esta radio internet mensajes de amor para salvación. 20 de junio del 2018, son las 7:02 minutos, hermanos, tiempo del este. Y como es costumbre, es un gran privilegio el poder transmitir este mensaje, ¿verdad? El poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias primeramente a Él y después gracias a nuestros hermanos que organizan esta radio. Gracias por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo, que hemos estado transmitiendo todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde, se titula ¿Quién es Jesús? Estamos en la sexta transmisión, ¿verdad? Sexta parte. Hoy vamos a seguir viendo sobre Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Vamos a ver la segunda parte. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre nuestro, nos dirigimos hacia ti en oración. Primeramente para darte gracias porque nos diste la oportunidad de ver un día más, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias porque en el transcurso de este día todas las cosas están llegando a con bien. Sin embargo, en otros lugares hay hermanos y hermanas que por diferentes causas están sufriendo, Señor. Dales consuelo. Ayúdalos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Fortalécelos. También te pido por nuestros hermanos encargados de esta estación de radio, Señor, que tú les sigas guiando como hasta ahorita. Todos sabemos de la importancia de la predicación del Evangelio, Señor. Hay tanta gente en este mundo que lo necesita. Y esta radio es parte de ello. Ayúdanos. Hay algunos hermanos que han estado enfermos o que están enfermos. Provee los medios necesarios para su curación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto y enseguida regresamos, hermanos. Majestad, excelsa majestad, tributale la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad,
eterno es Jesucristo el Señor. Majestad de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Ok, hermanos, estamos aquí de regreso. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí si pueden, hermanos. Probablemente están manejando. Si pueden, abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Lucas, capítulo 3, versículos 15 en adelante. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, o sea, el Mesías, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas, esto es, el Evangelio, al pueblo. Pero Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Antes de iniciar con el breve comentario de estos versículos, voy a hacer un comentario, una especie de sumario de la semana pasada. Nosotros, los cristianos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Básicamente es lo mismo que dice Juan el Bautista, o que le dice Juan el Bautista a la gente en estos versículos anteriores. Que se enfoquen en el prójimo, que se enfoquen en los necesitados, pero también a los que tienen profesiones. En este caso, a los publicanos o a los soldados les dice también: den frutos, ¿sí? Y en ese sentido entendemos este versículo que les acabo de leer. Como padres cristianos debemos de brillar, ¿sí? Debemos de destacar, ¿sí? Como padres cristianos debemos de predicar con ejemplo, sobre todo, o debemos empezar en nuestros hogares, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿sí? Al hacer esto, hermanos y hermanas, nuestros hijos van a ser diferentes a los que no tienen temor de Dios, ¿sí? Y esta
gente que los está observando, porque como cristianos, déjenme les digo esto, como cristianos, hermanos, estamos siendo observados. Los ojos de la sociedad, de nuestros vecinos, en las escuelas en donde trabajamos, todos los ojos, si saben que tú eres cristiano, todas las personas están observándote y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, que estas personas verdaderamente por nuestras acciones se convenzan de que sí somos cristianos, se convenzan de que sí somos diferentes. Es muy importante esto, hermanos. El padre cristiano, ya lo dije, destaca, el padre cristiano brilla en su trabajo, el padre cristiano brilla en el medio donde se desenvuelve, ¿sí? Y esto para que la demás gente glorifique a Dios. Y para nuestros jóvenes cristianos, pues deben de entender que el temor a Jehová es lo principal y también ellos deben de brillar como cristianos en su escuela, y si no están estudiando en el lugar donde trabajan, ¿verdad? Y una vez más con el objetivo de que glorifiquen a Dios a través de ellos. Vamos a volver a leer estos dos versículos, hermanos. Lucas 3, 15 y 16. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, esto es, el Mesías, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El fervor y la franqueza con que predicaba Juan tenía emocionada a la multitud. Y es que en todos estos años que habían pasado, cientos de años que habían pasado, no se había levantado un maestro tan religioso, un maestro religioso como Juan, ¿sí? Con un mensaje tan directo, tan avivador. Sí, estaba diciendo y haciendo cosas como el bautismo para perdón de pecados, que solo un profeta como Elías o el Mesías tendrían autoridad para hacerlas, ¿sí? Es importante también recalcar aquí que uno de los aspectos que también hizo grandioso a Juan, a que fuera un gran profeta, un gran hombre, fue su humildad. Era un hombre sencillo, hermanos. Él fue grande primero porque fue humilde, ¿sí? Y entonces la gente se preguntaba si él sería el Mesías, si él sería el enviado de Dios. Y he aquí la respuesta de Juan, ¿verdad? Dice: viene alguien mayor que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Uno que es más poderoso que yo. Dice, y él los va a bautizar, ¿sí? Con espíritu y con fuego. Y bien, hermanos, ¿qué entendemos aquí? Bueno, para contestar esta pregunta, hay que responder a otra primero, ¿sí? O sea, antes de contestar esta pregunta, tengo otra, ¿sí? Y aquí se las planteo, hermanos. Aquí en Lucas se describen 3 bautismos, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? El bautismo de Juan, el bautismo con el Espíritu y el bautismo por fuego. En Mateo 28, 19 tenemos el bautismo de la gran comisión, ¿sí? 28, 19 dice así: vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que mandado por nuestro Señor Jesucristo. Es el bautismo de la gran comisión, como se le llama.
Bien, estamos hablando de 4 bautismos. En Efesios 4, voy a leer del 4 al 6, encontramos lo siguiente. Efesios 4 es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 4 del 4 al 6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Un solo bautismo. Hermanos, ¿cuál es el bautismo al que se refiere esta cita? ¿Sí? Aquí está hablando de un solo bautismo. ¿Sí? Esta carta, los estudiosos en la materia dicen que esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, se escribió allá por el año 60. Sí, estamos hablando de alrededor de 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de 30 años, sí, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solamente había un bautismo vigente. ¿Cuál era ese bautismo al que se refería Pablo? ¿Sí? Bueno, para responder la pregunta vamos a analizar de una manera muy breve estos 4 bautismos que hemos enumerado, ¿sí?, anteriormente, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 4 bautismos? El bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con fuego y el bautismo de la Gran Comisión. Bueno, el bautismo de Juan el Bautista estuvo en efecto desde que inicia su predicación, ¿sí?, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fue por un breve periodo de tiempo. ¿Sí? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de Juan deja de ser. El bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a razonar un poco, hermanos. Aquí vamos a dejar que la Biblia se explique por sí sola. Pero antes vamos a tener un canto y después continuamos. Dios la gente canta, con amor y alabanza, es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Dios la gente canta, con amor y alabanza, es en honor a ti. Canten dale, ale, aleluya, por gloria para ti, pues tú eres único, el único y verdadero Dios. Nuestro pueblo te ama, por eso te alabará, pues canta para ti. Nuestro pueblo te ama, por eso te alabará, pues canta para ti, el único y verdadero
Tú eres único, Tú eres único, el único y verdadero Dios. el único y verdadero Dios. Canten aleluya, Ale, aleluya, honor y gloria para ti. honor y gloria para Pues ti. tú eres único, Tú eres único, el único y verdadero Dios. 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 Ok, hermanos, estamos aquí de regreso. Ok, les decía que vamos a razonar un poco para tratar o para entender qué quiere decir Juan con el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a volver a leer el versículo 16 del capítulo 3. Dice, Juan les habló a todos. O sea, estamos hablando de un evento que ocurrió hace 2000 años en el área de lo que venía siendo el río Jordán. Estamos hablando de un personaje judío, Juan el Bautista, hablándole, ¿sí?, a la gente, ¿sí?, judía también de aquel tiempo, ¿sí?, a la gente judía de aquel tiempo, ¿sí? Dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar. Dice, él los bautizará. ¿A quién le está hablando aquí, hermanos? ¿A los judíos de este tiempo, del siglo XXI? Yo creo que no, hermanos. Él se está dirigiendo a un grupo de judíos, ¿sí?, de hace 2000 años, ¿sí? Él directamente les está diciendo, ¿sí?, a ellos. Entonces, de entrada, los que iban a recibir el bautismo por el Espíritu Santo no son ni cristianos de este tiempo, ¿sí? Judíos de este tiempo tampoco, ¿sí? Judíos de aquel tiempo, bueno, vamos a ver a quién se dirigió, vamos a ver para quién eran estas palabras. Y la respuesta, hermanos, la encontramos ahí en Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Dice de la siguiente manera, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, ciudad de paz, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Y lo dice el 5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles, hermanos, ¿sí? Entonces aquellas palabras, ¿sí?, iban dirigidas exactamente a estos personajes. De hecho, algunos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo inicialmente fueron apóstoles de Juan el Bautista. ¿Sí? Inicialmente estuvieron presentes en los inicios del ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces aquí vemos quiénes iban a recibir el bautismo por el Espíritu Santo: los apóstoles, ¿sí? También ahí en Hechos 2.1, en Hechos 2.1 vemos todos los acontecimientos, ¿verdad? Lo que pasa el día de Pentecostés, ¿verdad? Y en Hechos 10.44 vemos lo que pasa en Hechos 2.1,
es dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Dentro de los judíos. El bautismo del Espíritu Santo también ocurre, ¿sí?, en la casa de Cornelio. ¿Sí? Ahí este relato lo encontramos en Hechos 10, 44 al 47. Vamos a leerlo. Hechos 10, capítulo 10, versículos del 44 al 47. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Esto es la palabra. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, todos los judíos cristianos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y lo que dice aquí, el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Sí? Estos que han recibido, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Pedro se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, dice, lo mismo que nosotros. De hecho, si nos vamos allí a Hechos, hermanos, capítulo 2. Sí. En el sermón de Pedro, ¿verdad? Ahí en el 2:17. Sí. Cuando dice dice y sucederá, esta es la profecía, ¿verdad?, que de la que está hablando a Pedro, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí la entendemos, toda carne se entiende en este sentido, ¿verdad? Sí. Toda carne significa tanto judíos como gentiles. Judíos como gentiles. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí en Hechos 2, del 1 en adelante, y en Hechos 10, del 44 en adelante. Como podemos ver, hermanos, este bautismo fue para dos grupos, ¿verdad?, en específico. Este bautismo fue para uno, se dio con un objetivo en específico y se dio en un tiempo específico, ¿verdad? Esto es al inicio del cristianismo. Este bautismo, hermano, ya no lo tenemos más. Es más, inclusive después de 30 años, como lo dice Pablo ahí en la carta a la iglesia de Éfeso, sí, que dice que es un solo bautismo, ya no tenían más este bautismo, hermanos. El bautismo por el Espíritu Santo. ¿Y qué del bautismo con fuego, hermanos? Bueno, la mayoría de los eruditos comentan que esto se refiere al juicio eterno. Como ustedes ven, Juan como profeta que es, describe dos eventos, ¿verdad?, muy separados. ¿Sí? Estos eventos son los que están dentro del esquema de redención de Dios. ¿Sí? Predice el evento del día de Pentecostés, ¿sí?, la inmersión o el bautismo por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí?, pero también habla sobre el fuego eterno. Esto es el juicio final. Y esto lo podemos entender mejor a la luz de leer nuevamente el versículo 17.
donde dice, el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. ¿Sí? Está hablando una vez más del juicio final. De hecho, de esto que estamos hablando, para comprenderlo mejor, voy a pedir que vayan allá el Evangelio según San Mateo, capítulo 25 del 41, el versículo 41. Mateo 25, 41, que dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Y finalmente tenemos el bautismo de la gran comisión. ¿Sí? Es este mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un canto nuevamente, hermanos, y enseguida estamos con ustedes. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Estamos de regreso, hermanos. Ok. El bautismo de la gran comisión. Un bautismo ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos ahí en Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad? Mateo 28, 19 al 20. Déjenme lo busco, hermanos. Dice, empezando con el 19, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas últimas frases es lo que nos dice que
que lo hace, es lo que lo hace vigente, hermano. Estas últimas frases es lo que nos enseña que este es el bautismo que está vigente en estos tiempos, ¿verdad? No, de hecho, desde los inicios del cristianismo, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí en la carta a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que nos dice un solo bautismo. Entonces, ese bautismo al que se refiere Pablo es el bautismo de la gran comisión, el bautismo que fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En ese día. Y entonces, ¿qué es el bautismo, hermanos? Bueno, el bautismo es un acto de obediencia basado en la fe y el arrepentimiento que asegura el perdón de los pecados y lo lleva a uno a la unión con Jesucristo. ¿Sí? Una vez más, hermanos, es un acto de obediencia basado en la fe y en el arrepentimiento que asegura el perdón de los pecados y lo lleva a uno a la unión con Jesucristo. Hermanos, espero que haya quedado claro qué quiere decir Juan con el Espíritu, con el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Y con fuego. Vamos a continuar aquí. (3:17) en adelante dice, ya lo vimos, el 3:17, vamos a volver a leerlo. Dice: el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Dice: y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas. Esto es el evangelio al pueblo. Evidentemente vemos que el ministerio de Juan el Bautista, si bien se dio por un periodo relativamente corto, pues no, lo que tenemos en los evangelios, pues no es todo el ministerio de Juan el Bautista. Solo tenemos porciones de este ministerio, y es a lo que se refiere este versículo 18 del capítulo 3. El versículo 19 dice de la siguiente manera: pero Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, quién era. Estos dos eran hijos, ¿sí?, de Herodes el Grande, ¿sí?, Herodes Antipas y Felipe. Esta mujer con la cual estaba casado Herodes Antipas, Herodias, discúlpenme por la pronunciación, hermanos. Esta mujer que estaba casada con Herodes Antipas, inicialmente estuvo casada con su hermano, o sea, con Felipe, ¿sí? En pocas palabras, deja a Felipe y se va con el hermano de ¿verdad?, con Herodes Antipas. Y evidentemente Juan atacó mucho a este tetrarca, ¿verdad?, Antipas, por esta causa. Y esto fue lo que originó, ¿sí?, que Herodes Antipas encerrara a Juan en la cárcel. A pesar de que le tenía mucho respeto, ya que la gente estimaba bastante a Juan, como quiera no pudo soportar la presión y tuvo que encerrarlo. De hecho, él murió ya estando ahí en la cárcel. Más adelante vamos a leer ese relato. Déjenme decirles también algo, hermanos. También tenemos una fuente externa, esto es no cristiana,
que nos habla de Juan el Bautista. Esa fuente es Josefo, ese gran historiador judío, ¿verdad? De los años 60, 70. Este historiador judío nos relata que Juan el Bautista fue muerto por Herodes porque le causaba muchos problemas con la gente políticamente hablando. Este historiador, Flavio Josefo, da las causas políticas por las que metió a la cárcel a Juan, mientras que Lucas mientras que los evangelios nos dan las razones morales por las hermanos. Las razones por las que Herodes encerró a Juan el Bautista fueron por razones morales, ¿sí? Y Flavio Josefo nos da razones políticas. Aquí una vez más vemos, ¿verdad?, la veracidad. Aquí una vez más vemos que los evangelios son libros que tienen validez histórica, ¿verdad? Los personajes que encontramos en la Biblia que describe, son personajes que existieron. En el 3, continuemos con la lectura, hermanos. Ahí en el 3:21. Dice de la siguiente manera, dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí vemos, se pudieran dar algunas razones por las que Jesucristo es bautizado, hermanos. Recordemos que el mismo Juan se rehusaba a bautizarlo, ¿sí? Jesús se presentó ante Juan para ser bautizado y Juan le dice: ¿cómo es que tú vienes a mí? ¿Sí? Si yo necesito ser bautizado por ti. Eso lo encontramos ahí en Mateo 3, 14 y 15, ¿verdad? San Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice de la siguiente manera, dice: pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y entonces Juan consintió. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las que se bautizan los Señor Jesucristo es en obediencia al Padre. Recordemos que el mensaje de Juan el Bautista de eso trataba, ¿verdad?, de obedecer al Padre, de que le escucharan, de que regresaran y voltearan su mirada a Él, ¿sí? Si el Padre había ordenado el bautismo a través de Juan, bueno, pues era menester que Jesús lo cumpliera, ¿verdad?, como hombre, como ser humano, como tú, como yo. Y es precisamente lo que le dice aquí a Juan, ¿verdad? Juan entiende perfectamente quién es él, ¿verdad? Juan le dice: hey, yo bautizarte a ti. Tú eres el que me debes de bautizar, ¿sí? Pero vemos cómo Jesús le responde, ¿verdad? Esto es pertinente, esto es lo que se tiene que hacer, hagámoslo, ¿sí? Entonces aquí vemos la obediencia, ¿verdad? Vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo cómo se mostraba, ¿verdad?, la obediencia del Señor Jesucristo al someterse al mensaje de Juan el Bautista.
Sí, otra razón, pues es que aquí vemos un ejemplo, ¿sí? De Jesucristo para con nosotros. Ahí en Hebreo 2, 17 y 18 leemos lo siguiente, ¿verdad? Hebreos 2, capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios le atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Otra razón más era para autentificar el Mesías. ¿Sí? Y como vemos ahí en la lectura, esa señal vino directamente de Dios, ¿verdad? Vemos cómo Dios avaló, cómo Dios autentificó a su hijo, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 23, dice de la siguiente manera, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. ¿Sí? Y enseguida después de estas frases encontramos lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar un canto nuevamente y enseguida regresamos con ustedes, hermanos. Precioso mi Jesús que con dolor murió, Él lo sufrió, que lo sufrió, y vivo yo, con él vivo yo, rompió los lazos del pecado y me libró. Él lo sufrió y vivo ya. Él viva ya, Él lo sufrió, Cristo lo para sufrió, que le vea su faz, lo sufrió, bien que lo sufrió, y vivo yo. con él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me salvó, Él lo sufrió y vivo ya. Corona de espinas fue su galardón, él lo sufrió, y vivo yo, un hombre cruel con lanza a su costado hirió, Él lo sufrió para y que yo, vivo ya. él viva ya, él lo sufrió, Cristo lo para sufrió, que le vea su faz, él lo sufrió, bien que lo sufrió, y vivo yo. con él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me salvó, él lo sufrió para y que vivo yo, ya. él viva ya, subió al Calvario, el bendito Salvador, él lo sufrió, y vivo yo, con dos ladrones fue que mi Jesús murió, Él lo sufrió para y que yo, vivo ya. él viva ya, él lo sufrió, Cristo lo para sufrió, que le vea su él lo faz, sufrió, bien que lo sufrió, y vivo yo. con él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me salvó, Él lo sufrió para y que vivo yo, ya. él viva ya, él lo sufrió, Cristo lo para sufrió, que le vea su su faz, faz, él lo sufrió, bien que lo sufrió, y vivo yo. con él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me salvó, él lo sufrió para y que vivo yo, ya. él viva ya. Bien, hermanos, estamos aquí de regreso. Antes de hablar algo sobre la genealogía, no lo vamos a leer esa porción de la Biblia, hermanos, pero sí vamos a hablar algo al respecto. Pero yo sí quisiera comentarles algo. Hay una ventaja que yo veo en todos estos estudios que tenemos diferentes hermanos en esta radio, y esa ventaja es que los podemos escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez. Y hermanos, la repetición, el escuchar una y otra vez mensajes de la palabra de Dios nos ayuda a retener ese mensaje, nos ayuda a comprenderlo mejor. ¿Sí? Nos ayuda a despierta nuestro interés. ¿Sí? A eso súmenle la cantidad de citas bíblicas que
que obtienen a través de todos estos mensajes que con amor nuestros hermanos y yo les estamos dando. Y aún así, hermanos, si se quedan con alguna duda, si algo no comprenden, bueno, ahí en su iglesia, diríjanse con su hermano, ¿verdad? Con el ministro de la palabra de Dios, con algunos ancianos para que le respondan a aquellas preguntas. Y es que en lo personal, aquí estamos hablando de muchos temas de particular importancia. Estamos hablando sobre el bautismo, estamos hablando sobre si existe o no en estos tiempos el bautismo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya llegamos a la conclusión que no está vigente, ¿verdad? Sin embargo, si tú no entiendes y no comprendes, pues habla con nuestro hermano predicador, de ahí de la iglesia donde tú donde tú te reúnes. También hemos tratado temas como el del arrepentimiento, hermanos. También es un tema muy importante, ¿verdad? Que debemos de comprender y entender muy bien. Ok, hermanos, les decía que no vamos a leer lo concerniente a la genealogía, ¿verdad? Lo único que diremos de este versículo es que dice que el Señor Jesucristo tenía aproximadamente 30 años cuando es bautizado. Esto es cuando comienza su ministerio. En los días de Jesús había mucha expectativa, sí, en cuanto al Mesías, ¿verdad? Deseaban con ansias la llegada de pero muchos judíos esperaban dos diferentes Mesías, ¿verdad? Uno, el Mesías y otro, el descendiente del trono de David. O sea, algunos esperaban que eran dos personajes o creían que eran dos personajes diferentes, ¿verdad? Pero aquí vemos que tanto Lucas como Mateo, aquí vemos que a través de estas genealogías ellos se encargan de comprobar que Jesús es el Mesías, ¿sí?, del linaje de David, o sea, descendiente de David, o sea, las dos cosas, ¿verdad? O sea, él es el heredero al trono de David, es el Mesías. Esto es para aquellos judíos que esperaban a dos personajes diferentes, ¿verdad? Tanto Mateo como Lucas tratan de recalcar que es un solo personaje, ¿verdad? Vemos a un solo personaje, este es Jesús. Él es tanto el Mesías, ¿sí?, como el descendiente de David, ¿verdad? El descendiente de David para ocupar el trono que fue prometido. Hay algunos estudiosos que comentan que las genealogías en ese tiempo se usaban de una manera muy general entre la sociedad, ¿verdad? Y con el objetivo para una amplia gama de objetivos, sí, objetivos económicos, para saber a qué tribu pertenecían, para objetivos políticos, sí, de carácter doméstico, ¿verdad? Peleas, disputas de herencias, sí, para mostrarle a la familia si tenían o no tenían derecho, también para mostrar de dónde, geográficamente hablando, de dónde eran estas personas originarias. Eran muy importantes, hermanos, eran muy importantes en los tiempos de Jesús las
las genealogías, ¿verdad? Y aquí vemos cómo tanto Mateo como Lucas hacen uso de ellas para comprobar que el Señor Jesucristo era el Mesías y que era descendiente directo de David, ¿verdad? De la tribu de Judá. Esto es de David. Dice, déjenme también les leo algo que encontré aquí al respecto. Dice que mientras que en este siglo XX, siglo XXI, no hay un judío que pueda probar que sea de la tribu de Judá y mucho menos que sea de la casa de David, esto no parecería haber sido un problema en el primer siglo, o sea, en los primeros 100 años, ¿verdad? En los primeros años era muy importante, y parece, por lo que leemos aquí en estas dos genealogías, parecería que no había dificultades, ¿verdad?, para que los judíos, cualquier judío, se dedicara a buscar sobre sus orígenes, ¿sí? Era muy importante esto, pues una de las causas por las que era importante, bueno, pues es que si no eran judíos, no eran hijos del pacto, ¿verdad? No eran hijos del pueblo que tenía el pacto con Dios. Y no, si no eran judíos, no podían tener acceso a las adoraciones que se llevaban a cabo en el templo, ¿verdad? O sea, perdían muchos privilegios. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que tanto Mateo como Lucas tuvieron acceso a fuentes importantes de la descendencia de Jesús, ¿verdad? Y el hecho de que la estén dando, nos indica de que en ese tiempo no había dificultad para los judíos el probar su descendencia. Sí, vamos a entonar otro canto, hermanos, y enseguida regresamos. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía del gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía del gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. Al Jesucristo debes entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía del gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Ok, hermanos, el tiempo se ha cumplido. Nos vemos, o aquí estaremos, mejor dicho, la próxima semana a la misma hora, Señor, miércoles a las 7 de la tarde, tiempo del este, primero Dios. Vamos a... El Señor Jesucristo, Jesús entra en escena, hermanos.
comienza el ministerio, ¿verdad? Y nada más voy a leerles un versículo y continuamos para la próxima semana. Lucas 4:1 dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. La próxima semana vamos a hablar de la tentación de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos despedimos.